Colombia es un país que ha sido sometido por la violencia desde hace varias décadas, trayendo consigo desplazamientos forzados y traumas post-conflicto a todas las personas de los diversos sectores donde se llevaron a cabo todos estos episodios de violencia y crímenes contra la humanidad. Guerra, narcotráfico, grupos y bandas ilegales, reclutamientos por la guerrilla a menores, violaciones, venta y consumo de estupefacientes, desplazamientos y asesinatos. Estas son algunas de las situaciones que millones de personas tuvieron que vivir durante la gran época de violencia que azotó a nuestro país. A pesar de esto, actualmente se ha realizado una recopilación de testimonios de ciudadanos que han sido víctimas del conflicto armado y que hoy en día comparten sus experiencias y vivencias y cómo estas situaciones cambiaron sus vidas de manera permanente. Por tal motivo, en este video se expondrán algunos de los casos de niños y adolescentes que se vieron afectados por el conflicto y de qué manera han logrado sobrellevar estas situaciones que marcaron sus vidas para siempre. Según los reportes, en Colombia, 27 niños son abusados diariamente por actores del conflicto armado en Colombia, según el más reciente informe de la ONG británica Oxfam. Es una cacería de brujas. Que dejemos de cazar a los niños. Estas cifras, según el Instituto de Bienestar Familiar, son extremadamente escandalosas, imposibles, lideradas por los que hoy están en el Senado, excombatientes de la guerrilla que cometieron abuso sexual contra menores dentro de las filas de los grupos armados, guerrilleros y paramilitares. Estos combatientes eran menores de edad y pasaron de ser víctimas o victimarios según su lugar. Los niños guerrilleros, uno de los casos interesantes, lo podemos ver también en el pueblo de la Comisión de la Verdad en Charalá, en ese documental donde se habla la pérdida de una generación, donde los grupos al margen de la ley, la guerrilla en el sur del país y hacia los sitios donde no actuaba el Estado, llegaban y se llevaban a los niños, llegaban a los colegios, llegaban a los pueblos, llevándolos de manera en contra de la voluntad de sus padres. Y así era tanto en los grupos de la guerrilla hacia el sur del país o hacia los sitios donde no estaban, y también los grupos paramilitares, que inclusive por motivo de cuestión de colegio hacían hasta reinados y hacían, según testimonios de la comunidad, los colegios organizaban bazares y reinados de belleza en el cual tenían que participar las niñas y los adolescentes. Los paramilitares inclusive llegaron al borde o al caos de que aprovechaban estos espacios y obligaban a escoger a las futuras esposas de los comandantes, así como ustedes lo oyen. Entonces, es una realidad cruda, es una realidad que está aún en estudio y es una realidad que pocos conocemos sobre aquellos impactos. Otro caso es de Serafín, joven de 12 años que asistía de vez en cuando a la escuela porque la mayoría del tiempo se dedicaba a trabajar la tierra para ayudar a mantener a su familia, trabajando en cultivos de arroz, hasta que se lo llevaron. El día que dejó su casa, su mamá no estaba y así lo aconsejaron para evitar despedidas y se embarcó en la lucha armada en un camión junto con otros niños de las veredas. Compañeros, esto es una parte, una porción de una gran verdad que se encuentra en la Comisión de la Verdad sobre los abusos. Gracias. Desde el año 2000, el corregimiento de Riachuelo en Charalá, Santander, vivió la presencia de diferentes grupos paramilitares que controlaban el territorio y violentaban a los estudiantes del Colegio Nuestra Señora del Rosario. Se vivieron demasiadas situaciones de conflictos y demasiadas violaciones de los derechos humanos. Y lamentablemente, la mayoría de las víctimas fueron menores de edad. Lo que hacían era prepararlos para la guerra, y actualmente ellos relatan la forma en que los preparaban para estos combates. Una de las personas que no pudo relatarlo fue uno de los casos más impactantes, el cual fue un menor de edad que reclutaron y le dieron un uniforme y un arma cuando éste, siendo menor de edad, claramente no sabía hacer uso de ella
y por ende falleció en un ataque. Otro de los casos fuertes es que a las mujeres las reclutaban mediante un concurso donde los paramilitares eran quienes los organizaban y eran jurados de estos para así escoger y obligar a las niñas a convertirse en pareja de los comandantes. Lo cual es algo impactante ya que también se vieron violaciones sexuales, no solo de mujeres, sino también de hombres, y esto era algo que se presentaba en los colegios. También estos casos fueron acolitados por los rectores de la institución y no solo controlaban las instituciones, sino que también arreglaban matrimonios, controlaban ambulancias y actuaban como gobernantes de Charalá. Actualmente queda demasiado dolor de estas experiencias pasadas y las personas que vivieron esto aún tienen secuelas de dichas situaciones crueles y fuertes, pero están dispuestos a dar a conocer sus historias para así evitar que esto le suceda a alguien más. En el 2002, la disputa entre actores armados por la Comuna 13 también tuvo como escenario las instituciones educativas. Estas padecieron la ocupación, control y uso de sus sedes, y una de las más afectadas fue el Colegio Eduardo Santos. Finalizando el 2001 fue cuando empezó a complicarse la situación, ya que empezó la presencia de estos grupos armados. En medio de los combates frecuentes y el ambiente de miedo que se vivía en la comuna, el Colegio Eduardo Santos se convirtió en un refugio no solo para la comunidad educativa, sino para toda la población. En los primeros enfrentamientos se empezó a notar el cambio de la comuna. Uno de los primeros factores que hicieron fuerza fue que los estudiantes dejaron de asistir al colegio, ya que debido a los combates entre la fuerza pública y los grupos armados, los estudiantes no tenían la opción de desplazarse hacia el colegio. Después se hizo la Operación Orión, la cual fue una estrategia militar que buscaba asegurar el control de la Comuna 13 y se inició el 16 de octubre del 2002 y se extendió hasta diciembre de este mismo año. Mucho tiempo después de la Operación Orión, la comuna siguió bajo su poder y ellos decidían arreglar los problemas del colegio y los conflictos. Ellos únicamente buscaban causar miedo para hacerse notar. Y se vieron demasiados crímenes en vías públicas, desapariciones y conflictos. Los más impactados fueron los niños y los adolescentes porque fueron vinculados a estas guerras. Pensaron que mantener la institución abierta y funcionando era una buena estrategia para mantenerlos centrados en el estudio y poder mantenerlos alejados de alguna manera de la realidad del conflicto. Y algo que hicieron fue crear un museo en honor a todo el conflicto que vivieron. María Génesis vive en Buenaventura. En palabras suyas, es una ciudad muy linda al borde del mar Pacífico. Nos comenta que en su localidad existe tanta violencia que no puede ni siquiera salir a jugar en la calle. La policía no puede ingresar al territorio donde ella se encuentra. Los niños y jóvenes viven con el miedo de ser reclutados. Existe una frontera invisible, que es esa línea que divide a la comunidad de las bandas delincuenciales. Nos cuenta que a sus 14 años vivió una situación bastante fuerte. Fue drogada e intentaron llevársela. Se salvó porque algunos vecinos la reconocieron. Después de esto tuvo que salir de su hogar, con mucho miedo de volver, porque no sabría cuál sería su destino si llegaba a hacerlo.
A lo largo de este video hemos podido observar y escuchar los diferentes desastres derivados de la guerra que afectan a los más pequeños, pues a más de medio siglo de haber comenzado a azotar el país, observamos cómo aún hay la incertidumbre sobre la resolución de este conflicto. Presenciamos el cómo ésta ha afectado a los más jóvenes, niños y niñas en las diferentes comunidades. Hemos escuchado sus testimonios y vivencias, de igual manera el cómo las comunidades educativas se han visto afectadas por este flagelo que es la guerra y sus consecuencias pasadas y a futuro. El cómo estos hechos fueron perpetrados por todos los factores armados dentro del marco del conflicto, generando daños en muchos casos irreparables para los niños, niñas y adolescentes, sin dejar de lado los daños a las comunidades educativas de los sectores más vulnerables en este conflicto. Testimonios que nos hacen reflexionar acerca de cómo este conflicto ha generado en los más pequeños problemas derivados como el hambre, la falta de educación, la desnutrición, el desplazamiento y el deterioro de su calidad de vida en general. Esto dando obviedad a las consecuencias directas de la guerra, generando muertes, abusos, violaciones y reclutamiento de menores a lo largo de todo el territorio nacional en donde se presenta el conflicto. Lo anterior nos hace cuestionarnos sobre el futuro de nuestro país. Cuando se logre una resolución, se reconstruirá una sociedad la cual está normalizada la violencia y la guerra, en especial cuando tenemos en cuenta que muchas de las personas de esta futura sociedad nacieron en la guerra y conocieron sus consecuencias de primera mano, marcándolos de por vida, pues ellos son aquellos encargados de construir un futuro lejos de la guerra, pero, irónicamente, durante su vida siempre tendrán estos recuerdos de cómo una sociedad y gobierno los abandonó, permitiendo que un ciclo de violencia interminable frenara sus sueños, pues su país pareciera que es indiferente a los problemas de aquellos que no tienen voz, los niños.